Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a esta lectura, comentario del libro de Romanos y estamos ya por comenzar el capítulo 10. Estamos en el capítulo 10, ya prácticamente a más de la mitad de la epístola de los Romanos, que recordemos tiene 16 capítulos. Llegando al capítulo 10, y obviamente ya hemos comentado sobre el capítulo 9, vamos a hacer un pequeño resumen en referencia a ese capítulo 9. Entonces, mientras le damos gracias a todas las personas que se han estado añadiendo a este grupo o a este video, de alguna forma o de otra, como siempre les comento, que han estado mirando y han estado visitando aquí estos videos, le doy gracias a Dios por ellos, para todos y cada uno. Le doy gracias al hermano Everardo Torres, Ricardo Molina, Cintia Chávez Leal o Cintia Chale, a Juan Medellín, obviamente, y obviamente vamos a empezar a hacerlo en orden alfabético. Esas son las 4 personas que han estado añadiendo. Obviamente, hermano Billy Bryan Jr., gracias por estar aquí, Dios me lo bendiga. Estamos dando comienzo apenas en esta lectura. Uh, Damos gracias también como siempre comenzamos, a todas las personas que se han estado añadiendo: a Ave de Jesús, a Adalberto González, Agustín Romero, Alicia Moreno, Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez, Betsy Castillo Leal, Billy Bryan Jr. Recuerden que Billy Bryan Jr. tiene su devocional diario. Les recomiendo que vayan y visiten su canal. Braulio Humberto Córdoba Suárez, Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Edgar Adame, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Eric Bogle, Ernie Martínez, Estela Espinosa. Aquí voy a hacer una pausa. Recuerden que voy a poner sus nombres conforme aparecen en Facebook, porque esos son los nombres que voy añadiendo, de los que se van añadiendo o los que van visitando los videos que voy poniendo poco a poco. Familia Leal Rodríguez, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Greg, que es obviamente uno de los riders de Uber, Gregorio del Rosario, Hugo Durán, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, junto con el Centro Evangélico Vida Nueva, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, James Rayleigh, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, otro muchacho también que conocí en Uber, que estuvimos hablando con él, Joe Ingram, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal. Una oración, vamos a hacer una oración por todas aquellas personas que tienen enfermos y todo, especialmente por mi hermano José Alfredo, que tiene a mi madre allá en cuidado, obviamente, y principalmente también a su esposa. Vamos a darle gracias también a José Mauricio Rodríguez, a Josh Perales, a Juan José Martínez, Juan Silva, Julián Rodríguez Arcos, toda la familia de Rodríguez Arcos, Julio Álvarez, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blasquez, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal, que es mi hermano mayor. Todos somos Luis Leal ahí, ¿verdad? Marcio Rodríguez, Margarita Leal, Arturo Leal, el tío, y Eduardo Araujo Parra. Vamos a seguir haciendo la intercesión y haciendo la oración por las personas que están en hospital, sí, que están en hospital o que están obviamente en recuperación. Margarita Martínez, María Chaires, María Estela Prats Leal, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Michelle Fels, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nancy Cambambia, Naún Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Osvaldo Quintana, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rosemary Tapia, Pra López Day, Ramón Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Rick Strong, Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Chabán,
Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco y David y Erika junto con ella. Si se dan cuenta, vamos añadiendo nombres y vamos poniendo más personas. Van a ver que hay un propósito por el cual estamos dando gracias a todos y cada uno de ellos. Sara Valero, Segovia Hernández Freddy, Cherry Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, Teresa Moreno, Todd Enes, Tomás Sánchez Tanjo, en Julie Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochil Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez, hermana Ivonne Mora Cervantes. Y obviamente vamos a repetir a Juan Medellín, que es otro muchacho que conocí en Uber, a Cintia Chávez Leal o Chale, y a Ricardo Molina y Everardo Torres. A todos y cada uno de ellos le damos las gracias por seguir escuchando de alguna manera u otra, o que han venido visitando, o que han estado de alguna forma añadiéndose a los videos. Gracias, hermano Marcos. Gracias, José Luis Leal. Saludo. Cuco es mi apodo de mi familia. Me conocen así también como Cuco. Gracias, brother, por ponerlo ahí. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Ok, vamos a poner ya en plano y entramos directamente a lo que es el capítulo 10 de Romanos. Antes de entrar al capítulo 10 de Romanos, vamos a hacer un pequeño repaso y repasar los versículos que vamos a estar mirando aquí. Antes de hacer eso, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Por qué el pequeño resumen? Porque de lo que hemos estado hablando a lo que hemos estado leyendo, y vamos a ver cómo lo dice el comentarista. En este caso estamos leyendo el libro de Romanos basándonos en lo que dice aquí. Esto es más escatológico, más línea por línea, versículo por versículo. Nosotros no estamos haciendo eso. Hay preguntas y respuestas en este libro, pero sí me gustaría tomar el resumen y la conclusión de este libro porque es interesante. Y así comprobamos que lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado leyendo concuerdan obviamente con la palabra de Dios. Dice el resumen en referencia al capítulo 9 de Romanos que leímos la última vez. Y esta es parte importante. Dice, la soberanía de Dios es uno de los temas que la Biblia enseña con mayor claridad. Y esa parte es la que quiero que quede bien clara. El capítulo 9 habla en referencia a la soberanía de Dios. Y voy a cambiar los ojos porque estos se ven mejor. La soberanía de Dios, que es lo más importante que tenemos que entender, ¿verdad? Dios es soberano en todas sus acciones. Él siempre actúa con perfecta sabiduría. Y lo sabemos perfectamente, o lo entendemos, creemos que lo entendemos hasta cierto punto, pero en realidad, como han dicho muchos pastores y como dice también uno de mis líderes, a veces nos es fácil entender a Jesús el Salvador, pero nos es difícil aceptar a Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque cuando decimos Señor, le estamos entregando y estamos dando toda la autoridad y estamos dando todo lo que a Él le hace, no que le haga falta, sino que nos hace falta a nosotros entregar. Y esa soberanía es la que a veces nosotros no llegamos a captar en su totalidad. Sin embargo, aquí vemos en Romanos 9 que habla de la soberanía. Se dice, Él siempre actúa con perfecta sabiduría, no caprichosamente. Es Dios soberano, Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere y cuando quiere. En total, soberanía. La soberanía de Dios, sin embargo, no anula la responsabilidad humana, sino que la incluye. Y esa parte de que no anula la responsabilidad humana, sino que la incluye, es a donde nosotros tomamos la decisión. ¿Sí? Dios es un caballero, siempre hemos oído esa parte, entonces no nos obliga a hacer absolutamente nada, pero sí nos dice qué es lo que pasa, poniéndonos ejemplos en lo que se dice que se tiene que hacer, no se hace, pues esta es la consecuencia. Si no haces, esta es la consecuencia. Entonces, no nos extrañemos que muchas de las veces, aún dentro de la iglesia, el hecho de nosotros decir que somos creyentes, cristianos, seguidores, etcétera, etcétera, pero en ciertas áreas de nuestra vida no damos completa libertad al Espíritu Santo de que trabaje en nosotros. Ahí es donde entra la soberanía de Dios. Ahora, no anula esa responsabilidad, sino que la incluye. Creemos que ya Dios hace todo y Dios predestinó y todo eso. No, espérate. Dios tiene potestad sobre todas las cosas, no hay duda de eso. Sin embargo, nuestra responsabilidad de aceptar o no aceptar la gracia, en este caso, como habla Pablo,
justificación por fe en Cristo Jesús, si no la aceptas, entramos ya ahí en dificultades por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión. Dice, el hombre es responsable delante de Dios y como tal tiene que dar cuenta a su Creador. Dice, la elección de los redimidos tiene que ver con la soberanía de Dios y con las acciones o méritos del hombre. La lección que este capítulo enseña, estamos hablando del capítulo 9, presenta a la nación de Israel como ilustración incuestionable del obrar de Dios en la elección. Recordemos que el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus. Ahora hablamos más como judíos por ciertas circunstancias que han llevado solamente a llamarlos judíos, pero la tribu de Judá, que es la que obviamente por la cual se le llama judíos, no solamente hoy en día están los judíos nada más, no solamente es la única tribu que existe, no. Las tribus todavía siguen existiendo, todas las 12 tribus, y han estado mixteándose ahí entre ellos mismos en referencia a identificaciones. Todos son judíos, pero si vamos a quién es quién, pues yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Josué, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Todavía tienen esas ligas y esas genealogías, todavía hasta hoy en día. Dice, es precisamente debido a la fidelidad de Dios en su propósito electivo por lo que Israel permanece como nación, a pesar del pecado de dicha nación. Dios ha escogido un remanente de entre ellos, y esta parte de escoger un remanente vamos a verlo un poquito más adelante, también aquí mismo en Romanos, puesto que la promesa de Dios es para los israelitas, para Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Sin embargo, hay un remanente, un número determinado de personas que sí están predestinados. Los demás están sujetos todavía, igual que a nosotros, por eso Pablo nos pone igual a los judíos y a los gentiles, a los griegos y a los judíos. Habla más adelante, vamos a verlo ahorita aquí en el capítulo 10, de que todos tenemos esa misma responsabilidad. Ahora, los escogidos son los escogidos, no hay duda de ello. Dice, a pesar del pecado de dicha nación, Dios ha escogido un remanente de entre ellos. Ese remanente ha sido elegido por gracia y Dios los salvará por medio de la fe en el Mesías. Esta lección enseña tres aspectos principales. Vamos a ver 4 aspectos principales. La elección divina no depende de ascendencia humana. Una vez más, la elección divina no depende de ascendencia humana. 2. No depende de obras personales. 3. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Y 4. Se basa sobre la soberanía del Todopoderoso. Y aquí empezamos con la soberanía y terminamos con la soberanía. Tomando en cuenta esos últimos detalles o ese comentario, vamos a empezar lo que es el capítulo 10. Y con el capítulo 10 todavía seguimos en nuestro pequeño bosquejo que hicimos la vez pasada. Vamos a recordarlo acerca de la justicia mediante la fe con referencia o con relación a Israel, que es desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Estamos viendo la última vez y vamos a terminar de ver hoy el problema del rechazo de Israel. Y ya vimos cuál es el problema del rechazo de Israel, que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, o como Dios, como el Mesías, como el enviado. No lo aceptaron. Pablo empieza en el capítulo 9 explicando y dando ejemplos y dando un recordatorio del Antiguo Testamento, donde Dios, haciendo gala de su uso y de su soberanía, valga la redundancia de la palabra, que Él escoge a quien escoge y Él da a quien quiere dar y Él pone a quien quiere poner. Entonces, vimos diferentes ejemplos y terminamos con esa relación que hace Pablo y hablándole directamente a sus hermanos, a sus relatives, a sus hermanos de sangre, como judío, como fariseo de fariseo, como descendiente de las tribus, y les dice a últimas, y voy a retomar esto en el capítulo 9, verso 27, en donde dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se dan cuenta? 28.
Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y el 29, capítulo 9, verso 29, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué les pasó a Sodoma y a Gomorra? Fueron eliminados por completo. ¿Por qué? Por el pecado, por la idolatría. Más que por eso, fue una soberbia exagerada. ¿Sí? Cuando llega al punto de soberbia, Sodoma y Gomorra son eliminados. Entonces, termina Pablo el capítulo 9 con hablándole acerca de la justificación que es por la fe. Y en el verso 30 hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Y está escrito dónde? En Isaías, si no me equivoco. Ya, Isaías. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, dentro de mis notas también tengo yo que ir buscando aquí, porque esa parte que le expliqué del capítulo 9 lo expliqué muy ligeramente. Me gustaría también retomarlo. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 10 se vuelve a repetir lo mismo en el verso 11, y donde el verso 11 y el verso 33 del capítulo 9 y el verso 11 del capítulo 10 están atañendo, obviamente están unidos uno tras otro. Recordemos una vez más, cuando se escribe la epístola de los romanos no había divisiones, no había capítulos, no había versículos. Entonces, cuando Pablo reitera una vez más que el capítulo, bueno, que lo que está escrito en Isaías se tiene que recordar y se tiene que enseñar más, o se tiene que tomar en cuenta con muchísimo más importancia. Dice en el capítulo 9, verso 33. ¿Verdad? Y dice, toman un poquito de paciencia, por favor. 9:33. En Isaías 28:16. ¿Qué dice Isaías 28:16? Isaías 28:16. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Porque hay una piedra de tropiezo. Dice piedra de tropiezo y roca de caída. Puede ser como algo negativo. Suena como algo negativo. Sin embargo, vamos a verlo ahorita. 28:16. 28:16. Esto es Isaías amonestando a Jerusalén. Después de que ellos mismos, Isaías les dice, desde el verso 14, por cuestión de texto, de contexto, desde el verso 14, Isaías 28, del verso 14 en adelante. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esa es prácticamente los líderes de Israel están dando, o más bien, Isaías está diciéndole a los líderes de Israel lo que están haciendo. Y cuando dice Isaías en el capítulo 28, verso 16, por tanto, lo que se acaba de decir, Jehová el Señor dice así. O sea, ustedes dicen eso y han dicho eso y han dicho ese pacto, pero Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, dice, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Y en dónde? Aquí dice la palabra apresure. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960, en el capítulo 28 de Isaías, verso 16. Sin embargo, en el capítulo 9 de Romanos, verso 33, dice, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estamos hablando del mismo Jesús que ya habían crucificado, del mismo
Jesús, que ya habían rechazado. Se ha convertido en la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel por el hecho de no haberlo aceptado. Ahora, Pablo, cuando está hablando en este punto, ya está diciéndoles, ya les está dando el contexto, ya les está diciendo las razones, ya les está diciendo el por qué y el cómo, y ahora insiste en el capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entiendan, comprendan que lo que se ha escrito se ha cumplido, y como ya se ha cumplido, ustedes todavía no lo aceptan, y como no lo aceptan, me duele en mi alma, duele es mi anhelo, dice, de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Y Pablo les sigue diciendo, recordemos que la carta a los romanos está escrita obviamente para la iglesia naciente de aquel entonces. En aquella iglesia hay tantos no judíos como no judíos, judíos como no judíos. Y en esta iglesia ya se había extendido de alguna manera, y de alguna manera excelente, más bien, casi increíble, cómo se había extendido la iglesia. Por lo mismo, Pablo dice, vamos a ir asentando las bases. Hay muchos rumores y hay muchas falsas doctrinas. No, vamos a poner la doctrina tal cual es. Ya se dijo, ya le habló desde el capítulo 1 al capítulo 8, ya le habló a todos los que no son judíos. Ahora, desde el capítulo 9 al capítulo 11, es específicamente solo y únicamente para los judíos, para los descendientes de la promesa. Y aquí les está diciendo que su anhelo es que sean salvos, tal y cual, de la misma manera que los gentiles, igual que los griegos, igual que los romanos. ¿Por qué? Porque no han aceptado a aquel que es la justificación por gracia, que es Jesús. Entonces, verso 2 del capítulo 10 de Romanos dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Jesucristo mismo. Entonces, teniendo aquí, dice, porque capítulo 10, verso 3 de Romanos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, estamos hablando de que están haciendo las cosas por obras, y eso no los va a salvar. No los va a salvar. Capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y aquí dice, están siguiendo la ley, siguen la ley de Moisés, siguen los mandamientos, siguen las leyes que están sobre las leyes, como hemos hablado antes. Dice, y eso no los va a llevar a la salvación de su alma. Se están condenando, se están perdiendo. Por favor, escuchen. Pablo tiene un clamor dentro de él. Pablo quiere que entiendan, que comprendan, que acepten. Y ya les dio una base, un contexto del por qué. Y ahora en el verso 4 en adelante va a dar la clave perfecta del cómo tienen que hacerlo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tienen que creerlo, no hay de otra. Si no creen, no se puede salvar. Dice, capítulo 10 de Romanos, verso 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Y eso es lo que vamos a explicarles. Bueno, no yo ahorita, sino que lo que Pablo trata de explicarles. Porque la justicia que es por la ley de Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ojo, verso 6 del capítulo 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y luego entre paréntesis pone, esto es para traer abajo a Cristo. O, verso 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, dice entre paréntesis, perdón, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, como si no hubiera resucitado, ¿verdad? Y el 8, más, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Eso en el Deuteronomio capítulo 30 habla acerca de la confesión, ¿verdad? Y esto dice en el capítulo 10, verso 8, segunda parte, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta aquí es donde la clave perfecta, y donde digo que se vuelve a repetir en Romanos 9:33, se dice
Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí la parte esencial y exacta. Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Le está hablando personalmente a su gente, a su descendencia, a sus hermanos en la carne, como dice en el capítulo 9. A mi carne, ustedes que no han aceptado a Jesucristo, confiésenlo. Tienen que reconocerlo. Si no lo reconocen, no serán salvos. Ahora, hay una tipo fórmula. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. ¿Sí? Capítulo 10, verso 10. Trato de no emocionar, no tanto emocionarme, sino quiero decir más. Sin embargo, a veces esta lectura, comentario, hay mucho que decir en tan poco tiempo. Verso 10 del capítulo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la salvación que están anunciando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 para los gentiles. Y ahorita le está diciendo, esa misma salvación que yo le he estado anunciando a los gentiles es la que ustedes necesitan. Ahora, cierto remanente ya es escogido, ya es predestinado. Sin embargo, Dios también te tiene en su plan, Dios también te tiene dentro de su conocimiento infinito, desde la eternidad hasta la eternidad. Sin embargo, es tu decisión, solamente tú puedes aceptarlo o lo vas a rechazar, pero si lo aceptas, lo crees y lo confiesas, eres salvo. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11 del capítulo 10. Pero aquí antes de pasar de esto, porque no puedo seguir, para completar la idea. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dándole la salida al verso que acabamos de leer en Isaías. ¿Okay? Isaías, donde decía, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, no quieres hacer vergüenza. En esta situación, en este ambiente donde el judío, una de las peores cosas que le podría pasar o que le puede pasar en este ambiente, y creo que hasta la fecha, si no me equivoco, pero en esta temporada, en esta época, era la vergüenza. La vergüenza era algo que no podían soportar, no podían aceptarlo. Primero, no hacían cosas que les causara deshonor o deshonra o vergüenza. Sin embargo, aquí le dicen, no será avergonzado. Volviendo y ya completando lo que dice en el capítulo 9, verso 33, ¿sí? Con el contexto donde dice que había una piedra de tropiezo, y esa piedra de tropiezo que no has aceptado, si lo aceptas, no serás avergonzado. Ok, termino mi idea ahí y sigo leyendo el capítulo 10 de Romanos, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Una vez más, vuelvo a ponerlos al parejo. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 del capítulo 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una vez más les dice, una vez más. Ya con esta va a ser la tercera vez que les dice será salvo, será salvo, será salvo. ¿Por qué es tan insistente, Pablo? Porque así son los judíos israelitas, son muy apegados a la ley, son muy apegados a lo que ellos consideran que es palabra de Dios, o que ellos y eso es una situación. Ellos no tan solo consideraban la ley de Moisés palabra de Dios, sino consideraban la ley Dios. Y ese era un problema. Entonces tienes que hacer a un lado la ley, porque en el capítulo 10, verso 4 dice, porque al fin de la ley, el fin de la ley es Cristo. Ya se cumplió la ley. Entonces, quitamos ese estorbo, ¿sí?, de no creer en Cristo y serás salvo. Pero van a preguntarse, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo lo haré? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ya se lo está diciendo 3 veces. Verso 13, una vez más, del capítulo 10 de Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí, lo que es en esta parte de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, vamos a leer a Joel
capítulo 2. ¿Dónde está Joel? Joel capítulo 2, verso 21. Perdón, verso 32. Joel 2:32. Aquí Joel está hablando del derramamiento del Espíritu Santo y habla de una forma que se cumplió en Hechos 2. Dice, y después de como contexto voy a leer desde el 28 hasta el 32. Joel capítulo 2, 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. 31 del capítulo 2 de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el verso 33 del capítulo 2 de Joel dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, acuérdense dónde está la piedra de tropiezo, en Sión, ¿verdad? Bueno, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, una vez más la palabra remanente, ya sabemos más o menos de qué se trata, el cual él habrá llamado. Él habrá llamado. Estamos hablando de Dios mismo. Sabemos que Jesús es Dios porque también Pablo se los aventó. Así dice, Jesús es Dios. Y ahora le está diciendo, en Jesús la ley se cumple. O sea, porque el fin de la ley es Cristo. Y aquí les dice cómo ser salvo, cómo ser salvo, cómo ser salvo. Y una vez dice, serán salvos. Yéndose una vez más a Joel, que es de los profetas, porque recordemos que Pablo como fariseo de fariseos no tan solo creía en el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como Biblia. El Torá es solamente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, sino que también creía en las profecías y en los profetas. Entonces, a diferencia de los seduceos no creían más que solamente en la Torá. Entonces Pablo, siendo conocedor de la palabra y conocedor de los antiguos escritos, les dice, esto es lo que pasa, esto es lo que estaban anunciando, se ha cumplido al pie de la letra y ustedes lo único que tienen que hacer es aceptar de la misma manera que cualquier otro gentil. Entonces, capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel cual no han creído? Fíjate nada más cómo se las pone. Y una cadenita de preguntas y una cadenita de situación que las pone tan en orden que si no entienden, o a veces nosotros no lo entendemos como personas regulares, ¿verdad? Si abrimos la primera vez que abrimos la Biblia y leemos esto, no vamos a entender. Pero creo yo que Pablo lo pone de una forma que es sencilla, pero al mismo tiempo, una vez que nos introducimos y nos internamos en la palabra, es algo que viene con mucha doctrina y con mucha carne espiritual. Dice, capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en quien no han oído? Creer, oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjate, ahí entramos todos, ¿eh? Ahí entramos todos. Sin embargo, Jesús hablándole aquí a los judíos, les dice, escuchen, miren cómo van a creer en algo que no han creído, dice, y cómo creerán en aquel a quien no han oído, y cómo oirán sin haber quienes les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Y una vez más les dice, como está escrito. Cada vez que Pablo les avienta una verdad y les dice, y sabiendo que le está hablando a los judíos, porque los judíos van a leer esta epístola en el momento que la reciban, y los judíos siempre van a poner peros, siempre van a poner trabas, siempre van a poner algo para no aceptar o no seguir cierta doctrina o ciertas nuevas formas de ser salvo. Para ellos serían nuevas, ¿verdad? Porque para ellos solamente es la ley. Sin embargo, sabiendo Pablo eso, les escribe esto y les dice como está escrito. Y cuando dice como está escrito, tenemos que tomar en cuenta y ir y leer como está escrito.
¿Por qué? Porque así lo habrían de hacer los que están leyendo la epístola en el momento que la reciben. Cuán hermosos, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí, en esto de anunciar buenas nuevas, tenemos que irnos a Isaías 52. Isaías 52 es un capítulo antes de Isaías 53, que es el más exacto capítulo que podemos leer en referencia a lo que acabamos de celebrar este domingo pasado y de lo que es la Semana Santa, ¿verdad? O la semana que nosotros creemos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón que ha venido el Mesías a morir y a resucitar y a cumplir lo que está escrito. Dice en el capítulo 52, verso 7. Para ver lo que dice Pablo que está escrito. Y dice el capítulo, aquí habla de Dios libra del cautiverio a Sión. Sión, donde está la piedra de tropiezo. Sión, donde también está el monte. Y etcétera, lo que acabamos de leer. Capítulo 7 del libro de Isaías, perdón, capítulo 52 del libro de Isaías, verso 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tu atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, cantar alabanzas y alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, etcétera, 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 etcétera. Aquí le está diciendo, lo que se escribió en aquel entonces se ha cumplido. Pero aquí yo les estoy anunciando y aquí yo quiero que hagan esto. Y no pueden poner peros, porque más adelante dice, como está escrito, verso 15 del Romanos 10. Voy a volver a leer la segunda parte. Como está escrito, cuánto hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16 del capítulo 10. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, otra vez, Pablo no da paso sin guarache en referencia a hablar con algún judío, con algún descendiente, sea fariseo, sea seduceo, o sea saduceo, o sea cualquier persona, hasta con los priests, los sacerdotes. Siempre les dice lo que está escrito. No habla nada más de su boca. No habla solamente de lo que él piensa que es. No. Habla de lo que él ya conoce que está escrito. Y como está escrito, se los avienta y se los dice, y se los recalca y se los repite. Entonces dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. He buscado muchas veces este versículo y lo hemos aplicado muchas veces, hasta a veces un poquito, se puede decir equivocadamente, bueno, no 100% equivocado, pero sí es un poquito a veces fuera de contexto. Pero aquí Pablo está diciéndoles, está escrito, así dice. Isaías dijo así. Y una vez más Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta enfática, pregunta que Isaías está haciéndole a Dios. Y eso lo encontramos, vamos a ver, en Isaías 53:1, que es exactamente un pasito más adelante de lo que acabamos de leer. Empezando el capítulo 53, que es obviamente los sufrimientos del siervo de Jehová, los sufrimientos de aquel que venía a morir por nosotros, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Capítulo 53, verso 1. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea que está hablando directamente de el Mesías, está hablando del ungido, está hablando de Jesús mismo. Entonces, ustedes que no lo aceptaron, ustedes que no han querido aceptarlo, está anunciado, está escrito y está puesto. Y dice en el 17, capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír. Sabemos, como lo hacían en las sinagogas, así como Pablo cuando llegaba a las sinagogas, llegaba a alguna ciudad, lo primero que hacía era irse a la sinagoga, sin dudar. Pero hasta que un día dijo,
no más. Ya no voy a ya no voy a llegar a las sinagogas, aunque después sí volvió a llegar y no lo dejó de hacer, pero dice, he sido enviado a los gentiles, ¿sí? He sido apartado por el Espíritu Santo. Lo vemos en los capítulos de Hechos que también ya leímos. Y aquí vuelve a repetir, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Jesús les decía que estaban ciegos, que estaban sordos, que estaban mudos, no era por cualquier cosa, era porque teniendo todos los escritos de Isaías, teniendo todos los escritos del Torá, los Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos los escritos de los profetas, y aún así no agarraron la onda, no entendieron y no miraron. De la misma forma que cuando Pablo les explica, les quiere decir algo, tiene que decirles con la palabra para que regresen, para que se acuerden, para que sepan que lo que está hablando no es nuevo, es a lo que ya está escrito y que no lo han aceptado todavía. Verso 18 del capítulo 10. Luego dice Pablo, pero digo, ¿no han oído? Una pregunta enfática también y fuerte. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra con sus palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Dios. Vamos a ver eso también en Salmos. Salmos 19, 4. Y esta parte de Salmos 19, 4 habla de muchas cosas que Dios ha hecho. Y este es un salmo hermoso. Las obras y las palabras de Dios. Empezamos como contexto, capítulo 19 de Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Verso 5, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Pablo, una vez más, a ustedes solamente puedo hablarles con lo que ya se dijo, porque al oírlas van a aceptarlo, no lo pueden rechazar. O sea, prácticamente Pablo lo que hace es que los arrincona con la palabra y les dice, bueno, una palabra arrincona es mi interpretación, pero les dice con la palabra, no pueden negar lo que estoy diciendo, no pueden ir en contra de lo que está escrito. El hecho de que no lo aceptes es otra situación, pero ya te di la clave, ya te di la pauta para que veas cómo se tiene que hacer. Tienes que creer si confesares con tu boca que el Señor que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el verso 9, entonces serás salvo. Capítulo 10, nos brincamos al verso 19, para terminar nuestro capítulo 10. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Una vez más, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo, bueno, tú siendo maestro de la ley y no entiendes que el hecho de nacer de nuevo tiene que ser en el espíritu y no en la carne, porque es imposible que uno vuelva al vientre de su madre, como así le dijo Nicodemo. Sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo, me extraña que siendo tu maestro no entiendas o no lo puedas comprender. Bueno, aquí Pablo les dice algo similar, dice, verso 19 del capítulo 10, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y una vez más, cada vez que abre aquí un nuevo tema o una nueva línea en esta epístola, les dice, está escrito, quién dijo, cómo lo dijo, y aquí mete a Moisés del Torá. Dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, como pueblo insensato os provocaré a ira. Y esto hablando de también cómo mismo Dios fue provocado a ira, ¿sí? Y él dice, ahora yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Pero en verso 20 dice, e Isaías les metió Moisés. Bueno, vamos a ver esa parte, donde dice, yo os provocaré a hacerlo. Es en Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32 hasta el verso 21. Este es lo que le llaman el cántico de Moisés. Sin embargo, todo esto habla de
menospreciaron la roca de salvación, habla de exactamente eso. El verso 15 dice, menospreciaron la roca de su salvación. Verso 17, se sacrificaron a los demonios y no a Dios. Verso 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Fíjate nada más cómo habla Moisés mismo a su pueblo, ¿sí? Y en el 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Wow. Esas situaciones ocurrió exactamente así como es. Y aquí está ocurriendo prácticamente. Le está diciendo, eso es lo que pasará y eso es lo que está pasando. Isaías dice en el verso 20 del capítulo 10 de Romano, y va y les dice una tras otra, tras otra, tras otra. Pablo no los deja respirar. Si están leyendo, si yo fuera judío y estoy leyendo esta carta, estoy viendo cómo Pablo me avienta una tras otra, tras otra y tras otra, y yo no puedo decir ni pío, porque todo lo que está diciendo está escrito. Todo lo que está diciendo está escrito. Y si yo no entiendo en ese momento las cosas que ya están escritas, obviamente como judío tengo que habérmelo aprendido de memoria, que era parte de la enseñanza de los niños. Desde joven tenías que habértelo aprendido de memoria, escucharlo y oído varias veces cuando vas a la sinagoga. Eso prácticamente son lo que leen una y otra vez en toda la vida joven de los muchachos y en la vida adulta de las personas. Eso es lo que escuchaban una y otra vez lo mismo. Sin embargo, al escucharlo una y otra vez, no necesariamente lo entiendes. Mira, es como cuando tú lees un pasaje bíblico, o tú oyes una canción, o tú escuchas algo que te dicen. Lo dices, te lo dicen, pero no lo lees o lo escuchas y entiendes una cosa. Pero cuando vuelves a escucharlo y lo vuelves a leer, le encuentras un nuevo significado. Y posiblemente si te encajas en una sola idea y dices, esto es lo que significa, viene alguien y te mira y te avienta una perspectiva diferente, una manera diferente de ver las cosas y dices, wow, toda mi vida he vivido pensando que esto es así y sin embargo no lo es. Viene Dios, cuando Dios te confronta directamente con la palabra y el Espíritu Santo te abre el entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo prácticamente está diciendo desde el capítulo 1 al capítulo 9? Y en el 10 se lo vuelve a recalcar aquí a ellos. Les dice, miren, esto es lo que está escrito. En el capítulo 20 del capítulo 10 de Romanos, verso 20, perdón. Capítulo 10 de Romanos, verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! Pablo sigue diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y volvemos a hablar del mismo procedimiento, de la misma forma de escribir de Pablo cuando hace preguntas y hace preguntas y hace respuestas, preguntas y respuestas. Pero aquí termina el capítulo 10 con el verso 21, donde dice, voy a provocarlos a ira, así como está escrito. No pueden decir que no han oído de mí, no pueden decir que no han sabido de lo que yo les he dicho que va a pasar y que está pasando, y ahora Pablo se los está confirmando, pero al final termina con estos dos versículos y les dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Está hablando de ti y de mí. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando de ti y de mí también. No somos judíos, al menos yo no soy judío. Soy jarocho, ¿verdad? Entonces, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y en el verso 21 termina diciéndoles, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. De alguna manera a Pablo le duele escribir estas cosas. A Pablo le duele reconocer que su pueblo, así como él estaba, porque obviamente está hablando de experiencia propia, así como él estaba completamente sumergido y metido en las leyes y en el Torah y en las profecías. Sin embargo, todavía no hacía clic,
todavía no le caía el 20, como decimos nosotros, y cuando se topa con Jesús y le dice Jesús lo que le dijo al confrontarlo, ¿sí? Vamos, lo vemos ahí en el libro de Hechos. Todo empieza a tomar sentido. Y esos 3 días que estuvo sin vista, que estuvo completamente ciego, estoy seguro que le empezaron a caer, wow, como lluvia, todas las verdades de todo lo que había leído. Y Pablo les dice, todo esto que les estoy diciendo me ha pasado a mí. Y quiero que ustedes tengan esa noción, tengan ese conocimiento, tengan esa revelación de la misma manera que yo. Sin embargo, sé que a ustedes no les ha hablado Dios directamente, bueno, literalmente, o sea, se les ha aparecido a Cristo, que no se les ha aparecido Cristo como a mí. No les dice eso, pero les está diciendo, quiero que entiendan, esto fue lo que a mí me llegó después de que tuve el confrontamiento. No les dice tampoco eso, es mi interpretación, pero les dice esto y esto y esto y esto más escrito, y dice Joel, y dice Moisés, y dice Isaías, y termina con todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Con todas las cosas que Pablo les ha dicho hasta ahorita, no termina obviamente ahí lo que le está diciendo, sino que en el capítulo 11, que lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Les dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una vez más, termina el capítulo 10, pero empieza el capítulo 11 añadido completamente. Volvemos a repetir que cuando se escribió esta epístola no había divisiones. Sin embargo, nosotros para poder entenderlos punto por punto, Pablo hace esas diferencias, ¿verdad? Entre la misma epístola hay pautas donde se tiene que hacer pausa y se tiene que leer, se tiene que ir a lo que se dijo, se tiene que ir a lo que ya está escrito para poder entender. Hasta aquí Dios, la soberanía y el mandato de Dios o el haber escogido el pueblo de Dios no se ha terminado. Muchas personas he oído en ciertos videos de YouTube donde dicen Israel ha perdido su oportunidad y nosotros somos el pueblo escogido ahora, somos Dios, somos los escogidos de Dios y todas las promesas son nuestras. Bueno, hasta cierto punto sí y no. Dios tiene su pueblo y nadie lo puede quitar del hueco de tu mano. Ese es su pueblo escogido, la niña de sus ojos. No lo pueden dañar, no lo pueden quitar del plan. Eso ya está en el plan. Nosotros hemos sido injertados a la familia. Pablo también ya lo explicó en el capítulo anterior, hemos sido injertados, hemos sido puestos, ¿sí? Y aquí mismo lo vuelvo a repetir como Isaías. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. No podemos eliminar a los israelitas, no podemos eliminar a los judíos, no podemos eliminarlos como pueblo de Dios, no podemos eliminarlos porque Dios no los ha eliminado. No, Dios no ha quitado el dedo del renglón, por decirlo así. Dios tiene un plan exacto y perfecto para ellos. Ahora que estamos podemos decirlo, dentro de la gracia de Dios y podemos ser salvos por gracia, todos los que hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador, Señor primero y Salvador después, ¿sí? Porque es fácil, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es fácil aceptarlo como Salvador y pensar, pues ya soy salvo, ya puedo hacer y deshacer. No, 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 no. Primero tienes que aceptarlo como Señor, porque es cuando tú le das todo lo que tú eres para que Él haga contigo todo lo que Él quiera. Entonces ya puede ser tu Salvador, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar el hecho de que sea Señor, perdón, de que sea Salvador sin ser Señor. Eso no es posible. Todos aquellos cristianos que han aceptado a Jesús como Salvador, pero no lo han aceptado como Señor, no es cristiano. En mi punto de vista, no es cristiano, no es parte de la familia. Tienes que aceptarlo como Señor y Salvador. Señor primero, Salvador después. Del griego kiros, que significa tener poder, dominio, autoridad. Confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios. No podemos eliminar y tampoco podemos quitarle ese título que Jesús mismo tiene.
Jesús es digno en todo aspecto y en toda forma, ¿verdad? Dice, es digno de poder, de adoración, de confianza, de obediencia y también de oración. Todas nuestras oraciones hechas al Padre las hacemos por medio de Cristo. Nuestras oraciones no es que nosotros seamos dignos, porque en realidad no lo somos. Si por nosotros mismos fuera, nosotros estaríamos condenados a la perdición, pero es Cristo quien vino a dar su vida por nosotros y por medio de Él hemos sido salvos. Por eso es nuestro Salvador, pero antes es nuestro Señor. Fue aquel que les puse el ejemplo la vez pasada, aquel Señor que fue y compró al esclavo, que era esclavo del pecado. Mismo Pablo lo describe aquí también en los capítulos 7 y 8. Mismo Pablo dice que éramos esclavos al pecado, pero ahora ya somos libres. Somos esclavos voluntarios de Cristo. Y eso es una parte que tenemos que entender. También ya lo expliqué la vez pasada, o traté de explicarlo más bien la vez pasada. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner en perspectiva lo que es el capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 11 obviamente es una conclusión del mensaje que da Pablo a los que son de él, de su descendencia, lo que son hebreos, israelitas, judíos, ¿verdad? Y tenemos en cuenta, y tomemos en cuenta, perdón, que este mensaje es específico y este mensaje es general, específico y general, de uno y del otro. Vamos a ver aquí. Quería leer un comentario, sin embargo, mejor lo voy a dejar para el próximo video. No dejemos de pensar en lo siguiente. La autoridad de Dios es inapelable. No podemos olvidar que Dios hace como Él quiere. No podemos decirle, como dice mismo Pablo, que el vaso de barro le dice al alfarero, ¿por qué me haces de tal forma? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así? Dice en el verso 20 del capítulo 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, está hablando acerca de la autoridad de Dios mismo. Está hablando de lo que es Dios, y lo que Dios hace es perfecto. No hay divergencia, no hay a que vamos a cambiarle aquí porque no me salió de tal manera. No, 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 no. Se hace lo que Dios ya predijo, lo que Dios ya dijo. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Ahora, con eso no quiere decir que Dios no sepa tu decisión, perdón. Sí, se me seca un poquito la garganta. Pero aquí Pablo le está diciendo a los mismos hermanos suyos, hermanos de carne, hermanos de sangre, ¿sí? ¿Sí? Le está dando la fórmula, les dijo ya cómo está escrito, ya les dijo que se acabó la ley, que Cristo fue el final de la ley y que de ahí en adelante es por Cristo que son salvos. Esto va para ti también, va para mí. Tenemos que aceptarlo de la misma manera. Aunque ya Pablo ya no los dijo anteriormente en los capítulos anteriores, pero ahora aquí, después de haberles dicho de que la justificación es por fe, aquí está la fórmula. Esa piedra de tropiezo que había sido, ya no es piedra de tropiezo, porque si lo aceptan, va a ser su salvación. Bendito Dios por ello. Bendito Dios por todo lo que es la palabra completa, la palabra entera. Pablo es una eminencia y esta epístola es difícil de explicar, esta epístola es difícil de comprender en muchos aspectos, pero si vemos cómo Pablo les está diciendo, cómo Pablo va poniendo el problema del rechazo de Israel, ¿cuál es el problema real? Este capítulo 10 es donde nos dice realmente cuál es el problema. El problema fue que no aceptaron a Jesucristo, eso ya lo establecimos. Ahora vamos a ver más adelante en el capítulo 11 cuál es el triunfo del plan de Dios. Eso lo vamos a ver mañana, si primeramente digo mañana y luego de 4 días estamos hablando, ¿verdad? Porque también me gusta leer y me gusta estar informado. Aunque lo hemos leído varias veces, vuelvo a repetir, cada vez que leemos vemos algo nuevo y vemos algo más amplio. Y aquí le damos gracias a Dios. Vamos a dar pauta para
asimilar lo que acabamos de leer, les recomiendo vuelvan a leer el capítulo 10 de Romanos, vuelvan a leer el capítulo 9 para poder tener esa secuencia de cómo Pablo les está hablando a sus hermanos, hermanos en la carne, hermanos de descendencia, obviamente, y recordemos que esta epístola es dirigida a la iglesia en general. Por eso digo que es específica y que es general. Entonces, veamos cómo paso por paso los lleva. Vamos a hacer una oración y vamos a ir terminando. No sin antes darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias, hermano Marcos. Gracias, José Luis. Gracias, Ignacio. Estaba Billy Bryan también ahí. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. La verdad que estas partes de la lectura comentario son difíciles en situaciones que a veces es para uno mismo es difícil entenderlo. Espero que en Dios habré hecho todo lo posible dentro de lo posible, ¿verdad? Y los animo a que lean la palabra, a que lean la Biblia, vayan, búsquense una Biblia, si es posible, una Biblia de estudio que tenga ayudas, uh, contextos y que tengan comentarios. ¿Por qué? Porque también les ayuda un poquito más a abrir su conocimiento. Primeramente Dios, estaremos leyendo el capítulo 11 más adelante y vamos a hacer una oración para despedirnos y le damos gracias a Dios. Padre bendito, te doy gracias. Señor, conoces mi corazón y conoces cuál es mi propósito, Señor, de hacer este tipo de videos, Señor. Hay muchas personas que, Señor, muchas personas. Tengo aquí en mi lista, Señor, a más de 115 personas. Señor, todos y cada una de ellas, Padre Santo, han escuchado palabra, Señor, tuya. Pero no es mi palabra, Señor. Quiero, Señor, que ellos miren por sí mismos, Señor, que vayan a la palabra, bendito Padre, que lean la palabra tuya, que conozcan, Señor, de ti, que te conozcan, que sean, Padre Santo, que escudriñen, Señor, como dice la palabra, que escudriñen tu palabra, que escudriñen la Biblia. Y que sean ellos mismos recibiendo, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, revelación divina, Señor. Y que sean también capaces, Padre Santo, de explicarles a otros. Porque ese es el propósito, Señor, de expandir, Señor, de ir y predicar a todas las naciones por todos los medios, Señor. Y tenemos muchas formas, Señor, de hacerlo hoy en día. Mira, Señor, danos, Padre Santísimo, el creer y el hacer, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Hay palabras, Señor, que a veces no entendemos, Señor. Hay situaciones, Señor, que se nos complican, Padre, pero reconozco, Señor, que hay, Señor, voluntad, Señor, de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, Señor, y también hay responsabilidad, Señor. Te pido, bendito Dios, que seas con cada uno de todos nosotros que nos hemos atrevido, Señor, a hablar con denuedo, Señor. Y que seas sin ningún miedo, sin ningún temor. Que seas tú, Padre Santo, abriendo los corazones, Señor, tocando las vidas, Padre Santo, y que seas tú, Señor, también diciendo, Señor, qué es lo que tú has dicho en cada uno de ellos. O sea, tus leyes están escritas ya en nuestros corazones. Lo hemos estado leyendo, Señor. Y ahora falta, Señor, que nosotros hagamos, Señor, que demos ese paso de fe, que demos ese paso hacia adelante, Señor, y que continuemos, Señor, esta vereda, Señor, este camino, Señor, que tú ya has puesto, y que has puesto ejemplos, y que has puesto palabras, Señor, escritas, Señor, has puesto, Padre Santo, muchas personas que han, Señor, puesto ejemplo también, Señor, en la vida real, Señor, no que esto no sea real, sino que esto ya está escrito, Señor, pero hoy, Señor, podemos ser contemporáneos, tenemos personas contemporáneas que han dejado todo. Tengo ahí el ejemplo, Señor, muchas personas, Señor, que han dejado todo, Señor, por seguir, Señor, y hablar y enseñar. Padre, gracias por ellos. Gracias, Padre Santísimo, por cada uno de ellos. Ahora permite, Padre Santo, que cada persona, Señor, que escuche, Señor, las palabras de tu misma boca, Señor, que han sido inspiradas, que reconozcan, Señor, que Jesucristo, Señor, es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Que confiesen con su boca, Señor, y que crean en su corazón para que sean salvos, Padre Santo. Si hay alguna persona en este momento, Señor, que no ha aceptado, Señor, a Jesucristo como Señor y como Salvador, te pido, Padre Santo, que seas con ellos, que ellos entiendan y comprendan, Padre Santo, que su camino, Señor, no es el correcto, que se han desviado, Señor, de la verdad, que se han desviado, Señor, del propósito divino, que seas tú, Señor, poniendo, Señor, todo en orden en sus vidas, Padre Santo, y que sean ellos capaces, Señor, de arrepentirse, Señor,
de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y de ser restaurados, Señor, a lo que tú has puesto, Señor, ya por la eternidad, de la eternidad hasta la eternidad. Para ellos, Señor, y para todos aquellos, Señor, que acepten al Señor Jesús como Dios, como Señor y Salvador. Gracias por cada una de esas personas. Yo te pido, Padre Santo, si alguna persona está ahorita todavía, Señor, con dudas, Padre Santo, quítale toda duda. Quita, Padre Santo, todo temor y que ellos acepten de una vez por todas, Señor, y que sigan, Padre Santo, este camino. Sé tu, Padre Santo, con ellos. Guárdalos y bendícelos, Señor. Si tú has escuchado este video, hermano, si te has escuchado estas palabras y has tenido en tu corazón, Señor, has tenido en tu corazón el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hazlo ahorita. Repite estas palabras. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Creo que tú moriste en esa cruz, que fuiste sepultado y que resucitaste en tercer día y que has de venir por tu iglesia pura y santa. Gracias por esta salvación tan hermosa. Gracias por esta revelación. Gracias por esta oportunidad de hacerme pueblo tuyo, de que tú te manifiestes en mi vida, de que fui hallado, Señor, y que ahora tú me vas a guiar por medio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús te alabo y te bendigo. Si has hecho esa oración, hermano, te doy las más bienvenida a la familia de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús también pongo a todos y cada una de las personas que voy a mencionar. Si alguna de estas personas que voy a mencionar tiene algún problema de salud, alguna pariente que esté en el hospital, alguien que está, pongamos también en oración a ellos y hagamos esta oración. Por Everardo Torres, por Ricardo Molina, por Cintia Chávez Leal, por Juan Medellín, por Ivonne Mora Cervantes, por Yolanda Méndez, por Jerry Bueso, Xochitl Baltasar, Viri Escobar, Tony Ayala, Tony Arevalo, Tanjo and Julie Song, Tomás Sánchez, Todd Enes, Teresa Moreno, Sonia Escobar, Silvia Hernández, Silvia García, Sherry y David Leal, Segovia Hernández Freddy, Sara Valero, Ruth Verduzco y David y Erika junto con ella, Rosa Leal, Rosa Aldaz, Ronnie Chaván, Rogelio Leiva, Rodolfo Esteban, Rick Strong Jr., René Perales, Randy Meneses, Ramona Aldaz, Pra López Day, Phil Rose, Mary Tapia, Patricia Ramírez, Oscar Arturo Méndez, Osvaldo Quintana, Noah Laken, Nicolás Flores, Naún Castillo, Nancy Cambambia, Nabor Ordóñez, Miguel Aldaz, Mitch Fe, Martín Ramírez, Marta Molina, Marisol Reyes, Marisol Castillo, Mario Preciado, Mario Escobar, Maricruz Leal, Maribel Quintana, Mariana Aldaz, María Estela Prats Leal, María Chaires, Margarita Martínez, Margarita Leal, mi tío Arturo Leal, junto con Edgardo Araujo Parra, Marcio Rodríguez, José Luis Leal, Luis Antón, Leticia Hernández, Laura Castellanos Blázquez, Kowalski Padilla y Ana, Kevin Vara, Julio Álvarez, Julián Rodríguez Arcos y toda la familia Rodríguez Arcos, Juan Silva, Juan José Martínez, Josh Perales, José Mauricio Rodríguez Arcos, José Alfredo Leal, mi hermano José Alfredo Leal Escobar, Jorge Mesa, Joana Escobar, Joe Ingram, Jerry Espinosa, Jeff Nabel, James Rayleigh, Israel Leal, Israel Isi Vega, Isabel y José O'Neill, Irma Martínez, Ignacio Muñiz, Ian Esquivel Reyes, Hugo Eduardo Leal, Hugo Durán, Gregorio del Rosario, Greg, también un rider de Uber, Gaspar Longo, Frankie Andrade, toda la familia Leal Rodríguez, toda la familia de todos y cada uno de ellos, son como 8 o 9, Estela Espinosa, Ernie Martínez, Eric Bogle, Elvia Tapia, Eli Escobar Boquiño, Ellen Ruiz, Eduardo Baena Castillejas, Edgar Adame, Dr. Tommy Cázares, David M. Reynoso, Cristian Leal Escobar, Celia Ponce, Braulio Humberto Córdoba Suárez, Billy Bryan, Betsy Castillo Leal, Betsy Leal Rodríguez, Arturo Martínez, Arnulfo Reyes, Araceli del Rosario, Apolonio Cortés, Ana Matamoros,
Amadeo Alfredo Arias, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González, Ave de Jesús. Una vez más por las personas que están aquí: Billy Bryan, Marcos Suárez, Luis Leal, mi hermano mayor. Le doy gracias, bendito Padre, así con todos y cada uno de ellos. Si alguna persona, Señor, tiene necesidades de sanidad, Padre Santo, te pido, bendito Dios, sé que no hay distancia, no hay frontera, no hay, Señor, impedimento, Señor, para que tú obres en la vida de cada una de las personas que tengan necesidad de esa salud, de esa sanidad divina, Señor, que tú das. Padre, creo con todo mi corazón, Señor, que tú puedes hacerlo. Si es tu voluntad, Señor, si a ti te place, Padre Santo, si está conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, que no sean arrebatados, Señor, de ti. Sé tú con ellos, porque hay necesidad que solamente tú puedes suplir, Señor. Pero, Padre, me das la oportunidad, Señor, en este momento. Es un privilegio, Señor, de poder orar y poder pedir por cada una de las personas, Señor, que están en necesidad ahorita de sanidad. Sé con ellos, Señor. Toca, Señor, ese cuerpo, Señor. Sana, Padre Santo, esa parte que duele, Señor. Sana, Padre Santo, esa mente, ese corazón, ese músculo, Señor, esa célula, Padre Santísimo. Las personas que están con cáncer, Señor. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca, Señor. Algún tipo, Padre Santo, de enfermedad pulmonar. Padre, tú conoces, Señor, la situación. Tú sabes con lujo de detalle, Señor. Te pido, bendito Dios, que seas con las personas, Señor, que lo están atendiendo, Señor. Que seas con ellos para que les des la sabiduría, Padre Santo, para que puedan, Señor, hacer lo que les corresponde hacer, Señor, su parte. Tú vas a hacer la tuya. Y yo sé, Padre Santo, que la tuya, Señor, tu parte, Señor, es perfecta y bien específica, Señor. Padre, si has de usar alguno de ellos, doctores, enfermeras, Señor, úsalos, Padre Santo. Pero sé que no hay necesidad, Señor, porque tú eres perfecto en todos tus caminos. Tú eres, Señor, soberano. Tú, Señor, das y tú, bendito Dios, quitas. Pon, Señor, sanidad en aquellos que tú ya conoces, Padre Santo, por nombre y apellido. Te los hemos nombrado, todos y cada uno de ellos. Si alguno de ellos tiene necesidad, Señor, de sanidad, tócalos, sánalos. Y sé tú, Padre Santo, y reconoceremos, Señor, daremos, Señor, la honra y la gloria solamente a tu nombre, bendito Jehová, porque tú eres, Señor, nuestro sanador, tú eres, Señor, nuestro sustentador. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, pongo mi oración para que no tenga estorbo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra y haga la obra, Señor, en ellos. Bendito Dios, te alabo, te bendigo. Muchas gracias en Cristo Jesús, Señor. Elevo mi oración una vez más, te lo digo, Señor. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias. Damos por terminar el día de hoy. Nos estaremos mirando mañana. Digo yo mañana. Vamos a ver el capítulo 11 de Romanos. Y recordemos, ahí está el pequeño bosquejito que pongo. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta pronto.